Hola jóvenes, tengan todos y todas una excelente semana. Bienvenidos sean a su semana número 5, que corresponde al módulo que lleva por nombre Exploración de miembros inferiores. Es muy importante recordar la anatomía de los miembros inferiores. Los miembros inferiores los encontramos en la porción inferior del tronco. Está conformada por la articulación de la cadera y nos ayudan en este caso para el desplazamiento, así como para la bipedestación. Esto se da gracias a la contracción de su potente musculatura. La cintura pélvica está conformada por dos huesos coxales, los cuales se van a unir hacia la parte anterior formando la articulación llamada sínfisis del pubis. En su porción posterior se une con el sacro en las articulaciones sacroiliacas. La cintura pélvica conecta los huesos de los miembros inferiores al tronco. Aquí mostramos una imagen en la cual se observa toda la cintura pélvica. Los miembros inferiores están conformados por 30 huesos cada uno de los miembros inferiores. Este recuento se hace desde el fémur hasta, en este caso, considerando las falanges. Aquí observamos una imagen de cada uno de estos huesos. Pasando a la parte de la exploración de los miembros inferiores, recordemos que en este caso la exploración física tiene un orden, iniciando por la inspección, para lo cual podemos pedir en este caso al paciente que se encuentre en posición de decúbito supino y descubriendo las piernas. Lo que debemos de observar en este caso es el tamaño de ambos miembros inferiores, la simetría, la textura, coloración de piel, ausencia de patrones venosos, edemas, cicatrices, verrugas, heridas, sarcomas, quistes, etc., así como flacidez o estrías. Aquí tenemos una imagen de ellos. Esto va más bien enfocado a algún tipo de varice, díganse desde las telangiectasias, las varices de tipo reticular, así como las troncales. Aquí observamos una imagen donde se ve claramente, en la imagen izquierda observamos telangiectasias acompañados por cambio de coloración y al mismo tiempo edema. Se ve la diferencia entre el miembro inferior derecho en comparación del miembro inferior izquierdo. En la imagen derecha observamos signo de Godet positivo, clásico de nuestro paciente que presenta algún tipo de cuando hay pérdida de peso abrupta o en caso de que nuestro paciente esté utilizando fármacos como lo son los corticosteroides. Pasando a la palpación puede ser profunda y puede ser superficial. En el caso de la palpación profunda, esta nos será útil para verificar tumores ocultos. Pasando como tal a la exploración de las rodillas, es importante inspeccionar en el caso de que hubiera en este caso, que hubiera genuvarum, genuvalgo, es decir, que ambas rodillas se encuentren hacia la línea media o se encuentren muy separados de la línea media. Podemos observar y se presenta principalmente en el hueco popitleo los llamados quistes de Baker. A la palpación debemos de observar y de analizar la bolsa suprarrotuliana y la infrarrotuliana. Debemos hacer una valoración de los rangos de movimiento, así como valoración de la fuerza muscular. Aquí se observa una imagen de la articulación ubicada en la rodilla, de las articulaciones de la rodilla. Aquí observamos que la rodilla está conformada por, en este caso sería el hueso del fémur, la tibia, la peroné y la rótula o patela, que están unidas entre sí por los diferentes ligamentos. Tenemos a los ligamentos colaterales, a los cruzados anterior y posterior. Tenemos también a los diferentes meniscos que le van a ayudar para poder realizar los respectivos movimientos a la rodilla. También es muy importante hacer una valoración completa de las bursas, ya que en ocasiones podemos encontrar patologías con afectación directa hacia específicamente a estas estructuras.
Como comentábamos anteriormente, es muy importante hacer una valoración de los rangos de movimiento, de los 15 a los 0, que sería la posición neutra, y que pudiera llegar hasta los 130 grados, dependiendo si el paciente realiza una hiperextensión, una flexión o una hiperflexión. Para poder hacer la valoración más completa de la rótula, podemos hacer, en este caso, hacer una especie de cepillado. En este caso es importante para saber si la rótula tiene alguna preposición a la luxación. ¿Cómo se realiza este cepillado? El paciente se le pide que se coloque en posición supina con ambas rodillas en extensión, lo mismo que en el cuádriceps, se pide que esté completamente relajado el paciente. Vamos a tomar con los dedos pulgares como tal a la rótula y vamos a hacer un desplazamiento por los bordes laterales con ambos índices, y va a ser positiva esta prueba si la rótula empieza a luxarse o a salirse de su articulación. Tenemos también la prueba de aprehensión de la luxación y subluxación de la rótula. Es muy parecida como la que mencionamos anteriormente, pero si observan, tomamos a la rótula en su porción superior y la porción inferior. Esta sería tomada con dedo pulgar y los dedos índice y dedo medio para poder dar una mayor firmeza, y posterior a ello se hace el desplazamiento. Aquí observamos la prueba de rebote. Tomamos, como se observa en la imagen, una vez que el paciente se encuentra en decúbito supino, en extensión completa del miembro inferior, se va a colocar primero una de las manos, en este caso la no dominante, se va a colocar en la parte superior de la rótula, mientras que la dominante va a hacer una especie de rebote. Vamos a sumir de manera abrupta el dedo, generando un rebote, y va a ser positiva en caso de que el paciente llegue a presentar algún aumento de líquido intraarticular. Aquí observamos una prueba que nos puede ayudar bastante a hacer la valoración de la inestabilidad de los ligamentos colaterales, dígase el colateral interno o el colateral externo. Para ello es muy importante pedir al paciente que se encuentre en posición de cúbito supino, que se encuentre en extensión completa al miembro inferior. Vamos a tomar con nuestra mano dominante la porción inferior específicamente hacia el tobillo, y la mano no dominante se va a encontrar como tal apoyando hacia la parte superior de la rótula. Entonces vamos a hacer, y nuestras manos tienen que estar en contraposición, una mano hacia la línea media y otra hacia la parte externa, y vamos a hacer cierta presión o bombeo, y va a ser positiva en caso de que el paciente presente dolor o que se llegue a presentar una hendidura. Por otro lado, tenemos la prueba de McMurray. Esta nos sirve para ayudarla a valorar la integridad de los meniscos. Como podemos observar, en este caso pedimos al paciente que se encuentre en posición de decúbito supino. El miembro que no se va a valorar debe de estar en completa extensión, mientras que el miembro a valorar se va a colocar aproximadamente a 90 grados, llevando la articulación de la rodilla a 90 grados. Cada vez que nosotros hacemos el movimiento, se va a escuchar un chasquido palpable o audible, o el paciente puede llegar a presentar dolor. Si esto se llega a presentar, entonces podemos decir que el paciente pudiera llegar a tener alguna lesión directa con los meniscos. Tenemos también la prueba de compresión y distracción de Apley. Para aplicar esta prueba, debemos de pedir al paciente que se encuentre en posición de decúbito prono. Una vez que el paciente se encuentre en posición de decúbito prono, le vamos a pedir que lleve a flexión la rodilla a valorar. Una vez que se encuentra flexionada, vamos a ejercer primero con la mano no dominante, vamos a tomar un punto de referencia o de apoyo, que en este caso sería el tobillo, mientras que con la mano dominante se va a generar una presión hacia abajo y hacia afuera. Esta maniobra nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de lesión de los meniscos, así como de ligamento. Estas pruebas son las que mencionamos anteriormente: cubo de hielo y chapoteo rotuliano.
y nos ayudan para hacer un diagnóstico de hidroartrosis, es decir, presencia de salida de líquido articular o fuera de la bursa. Tenemos nuevamente la prueba, una variante de la prueba del cepillado rotuliano, que es como la que vimos anteriormente, ¿vale? Esta, en lugar de hacerlo con apoyo de dedo índice e dedo pulgar, lo que vamos a hacer es tomar como tal a la rótula, la vamos a desplazar en sentido longitudinal y en sentido distal, y va a ser positiva en caso de que esta raspe, que haya dolor o presencia de crepitación. Esta prueba nos ayuda a hacer un diagnóstico de condromalacia específicamente. Tenemos también la maniobra de Ficat. La maniobra de Ficat también nos ayuda a hacer un diagnóstico de condromalacia, y el objetivo de ello es llevar a fricción a la rótula contra el fémur. Si se dan cuenta, aquí en este caso vamos a pedir al paciente que se ubique en posición de cúbito supino. Posterior a ello, en este caso, quien va a hacer la evaluación va a colocar la mano no dominante sobre el hueco popliteo, mientras que con la mano dominante va a hacer una especie de desplazamiento de la rótula, y esta prueba sería positiva cuando hay dolor, cuando hay crepitación, y que el paciente nos refiera específicamente que el dolor aumenta, o sea, se presiente cuando sube escaleras o se levanta de la silla. Tenemos también las maniobras de bostezo, que son muy parecidas. Esta es como la que les comenté anteriormente y nos ayuda a hacer una evaluación de los ligamentos colaterales, dígase el interno o ligamentos colaterales externos. Por otro lado, tenemos la prueba de Lachman. En este caso, al paciente se le pide colocarse en decúbito supino. Una vez que se coloca en decúbito supino, se le pide que haga una flexión de la rodilla de 20 a 30 grados. Posteriormente a ello, las manos, en este caso de quien va a evaluar, va a colocar la mano no dominante hacia la zona distal del fémur, y la mano dominante va a estar más próxima de la tibia. Lo que se va a hacer es hacer un desplazamiento, en este caso de la tibia, de la parte posterior hacia la anterior, y pues si hubiera un desplazamiento más arriba de los 5 milímetros, o más, podemos decir que hay una lesión directamente con el ligamento cruzado anterior. Esta prueba de cajón anterior, que es la que les muestro en este momento, la diferencia entre cajón anterior y la de Lachman es que al paciente se le va a pedir que se coloque a 90 grados. Se coloque la rodilla a 90 grados una vez que se encuentra en posición de decúbito supino. En este caso, el explorador va a tomar al miembro inferior en la porción distal de la rótula. Va a ser como si abrazara, en este caso, a la extremidad, y lo que va a hacer son desplazamientos. En el cajón anterior, el desplazamiento va a ser anterior, es decir, va a llevar el evaluador sus manos hacia él, y esta puede ser positiva si es que hay un desplazamiento de la tibia hacia adelante de más de 5 milímetros, y esto nos puede indicar que hay una lesión directa sobre el ligamento cruzado anterior. Por otro lado, tenemos la prueba de cajón posterior. Es lo mismo, lo único que hace diferencia entre prueba de cajón anterior y prueba de cajón posterior es que en la prueba de cajón posterior se lleva la articulación en desplazamiento hacia la región posterior, y esta nos puede indicar si el paciente presenta dolor o que hay un mayor desplazamiento de 5 milímetros, nos puede indicar que hay una lesión de los ligamentos cruzado posterior. Esta maniobra ya la vimos, es la prueba de compresión y distracción de Apley. Primero en el caso de la decompresión de Apley, es hacia abajo, es hacer una presión, el paciente de cúbito prono, rodilla en flexión a 90 grados, apoyamos con la mano no dominante, mientras que con la otra mano ejercemos presión y rotación. Entonces es positivo si el paciente presenta dolor, esa es compresión. En el caso de distracción de Apley, el evaluador, nuevamente, para poder hacerla, necesita pedir al paciente que se encuentre en decúbito prono, llevar a la
Pierna en flexión a 90 grados. En este caso, ambas manos van a hacer un apoyo sobre el tobillo, mientras que con la rodilla se puede apoyar el evaluador con la rodilla sobre la región posterior del muslo. Lo que va a hacer es llevar hacia arriba la extremidad y girar o rotar. Y pues bueno, esta prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor y nos puede orientar a lesión directa sobre los meniscos. Aquí observamos la prueba de McMurray. Esta, pues pedimos al paciente que se coloque primero en decúbito supino, supino. Llevamos a flexión la rodilla, no precisamente a 90 grados, puede ser primero a 90 grados, hacemos el movimiento a 90 grados, posterior a ello llevamos hacia lateralización externa, hacia la lateralización interna y hacia extensión. Esta prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor o hubiera un acabalgamiento. Aquí tenemos la prueba de Sittman 1. Para que se pueda realizar esta prueba, pedimos al paciente que se encuentre en decúbito supino, se lleva flexión de 90 grados la rodilla, se realiza en este caso una rotación externa e interna de la misma de 2 a 3 ocasiones para valorar la sensibilidad de la línea interarticular. Y es positiva si es que el paciente refiere dolor. Tenemos la Sittman 2. En este caso, vamos a llevar hacia flexión y extensión a la rodilla, lo mismo 2 o 3 veces, mientras que con una de las manos vamos a palpar, y si el paciente refiere dolor, pudiera orientarnos a una lesión directamente sobre los meniscos. Tenemos signo de Galeazzi. Para poder realizar esta prueba, pedimos al paciente que se encuentre en decúbito supino sobre una superficie plana. Le pedimos que ambas rodillas las lleve a flexión a 90 grados y lo que tenemos que hacer es una evaluación del acetábulo. Estos tienen que estar anivelados. En ocasiones esto se puede presentar un desnivel, lo cual nos puede indicar que hay un acortamiento de miembro inferior. El signo de Alice nos ayuda para identificar un acortamiento de tibia. Aquí, al contrario, le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito prono. Una vez que se encuentra en decúbito prono, que haga una flexión de la rodilla a 90 grados y pues tenemos que observar si es que hay un desnivel de los talones. Si estuviera, nos pudiera orientar en este caso a un posible acortamiento específicamente de la tibia. Tenemos también la maniobra de Homans. La maniobra de Homans nos ayuda para hacer un diagnóstico de tromboflebitis profunda. ¿Cómo se realiza la maniobra de Homans? Pedimos al paciente que se encuentre en decúbito supino, hacemos la extensión de la extremidad y posteriormente a ello, con la mano no dominante apoyamos en la región del tobillo, mientras que con la dominante hacemos una dorsiflexión forzada. Y esta va a ser positiva cuando el paciente refiere dolor. Una vez que hacemos la dorsiflexión, con la mano que hacemos la dorsiflexión, vamos a hacer una palpación en la región de la pantorrilla y pues si el paciente tiene problemas de tromboflebitis, pues nos puede referir dolor. Tenemos también el signo de bombeo, que también nos ayuda para hacer valoración de rodilla. Ya pasando a la región de los pies, específicamente tobillos, lo mismo, es muy importante evaluar la alineación, la forma, si se encuentra la curvatura en este caso, porque desde ahí pudiéramos darnos una idea de que el paciente tenga pie plano, pie cabo, tuviera un alus valgus o dedos en garra. Pero es muy importante también identificar la forma. Aquí tenemos algunas variaciones del arco longitudinal del pie: un arco normal, un arco con pie plano, más bien un pie plano y un pie. Es muy importante hacer una valoración exhaustiva de los rangos de movimiento y pues acompañado de sus respectivas maniobras. Tenemos cajón anterior para tobillo. El paciente se va a encontrar en sedestación
Posteriormente a ello, el evaluador va a colocar su mano no dominante sobre el tobillo, mientras que la mano dominante va a hacer un desplazamiento anterior, y el paciente puede ser que nos refiera a dolor en caso de que haya alguna alteración directamente con el ligamento peroneo astragalino anterior. Tenemos la maniobra o signo de Thompson. Aquí le podemos pedir al paciente que se coloque en decúbito supino. Una vez que se encuentra en decúbito supino, llevar a extensión la extremidad, y vamos a hacer una palpación sobre, en este caso, la región de la pantorrilla, y pues en el caso de signo de Thompson, pues si hubiera falta de movimiento o que estuviera disminuido, nos puede llevar a un diagnóstico que es como tal la ruptura de la integridad del tendón de Aquiles. También es muy importante complementar con los reflejos. Recuerden, es muy importante mencionar en nuestra historia clínica: 0, que hay una ausencia; 1, que hay contracción sin desplazamiento; 2, que es normal; 3, hiperreflexia; y 4, clonus. Aquí tenemos una imagen de cómo podemos evaluar el reflejo rotuliano o patelar. Como tal, estaríamos evaluando las raíces nerviosas L2, L3 y L4. Aquí observamos una manera en la cual podemos evaluar el reflejo aquileo, para lo cual nos orienta a hacer una valoración de la raíz nerviosa S1. Aquí tenemos la maniobra de Jegdrasky, que es para valorar el reflejo patelar, solamente que se le pide al paciente que se coloque una extremidad sobre la otra. Tenemos el reflejo plantar. En este caso, cuando aplicamos el reflejo, el paciente tiene que llevar a flexión los dedos. Tenemos el signo de Babinski. Si el paciente presenta alguna lesión de la vía piramidal, que es una lesión directamente relacionada con patologías neurológicas, entonces el paciente, al momento de que aplicamos el estímulo sobre la planta del pie o borde lateral externo, va a presentar un abaniqueo. Espero que te haya gustado esta presentación. Cualquier duda o comentario, estoy a tus órdenes. Que tengas una excelente semana.